Lore, hola. El Club de los Perdedores. Primero déjame decirte que no tienes pinta de parecer de un Club de los Perdedores. Digo, todo el mundo se imagina al Club de los Perdedores, a los típicos de las películas, ¿sí? Que parecen perdedores y que siempre resultan ser los ganadores en todos lados, ¿sí? Esto es el Club de los Perdedores. ¿Qué es el Club de los Perdedores? Pues justamente la novela trata de renegociar esta definición, como de moverle un poco a lo que hemos entendido o lo que nos han hecho entender siempre que son los perdedores. Yo hubiera pertenecido a este club en mi adolescencia, eso quiere decir hubiera sido alguien diferente, bueno, fui alguien diferente, alguien que no pertenecía, alguien que tenía problemas para relacionarse con la gente que me rodeaba porque no tenía nada en común con ellos y eso me hizo definirme de otra manera, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, con gente que no es igual a la gente que la rodea y que luego por esto puede sufrir rechazo o puede sufrir soledad y que tiene que encontrar otra manera de definirse. Hay que definir que en este libro, El Club de los Perdedores, hablas de los jóvenes, unas edades entre los 12, 15, 16, 18 años, esa etapa en la escuela, ¿sí? Que para muchos cuando nos acordamos, ¡ay, era tan maravilloso! Pero, exacto, cuando empiezas a recordar y te acuerdas del cuate que te hace la vida de cuadri, eso es... ¿Cómo surge el Club de los Perdedores en ese sentido? En la primera página del libro dice, los adultos están locos. Siempre se acuerdan de su adolescencia diciendo, ay, esos tiempos de la secundaria, qué divertido, qué daría por volver a la secundaria. Ya se les olvidó. Yo no volvería a ninguna época anterior a esta, si acaso unos 2, 3 años atrás nada más, pero no. La adolescencia es una etapa de formación muy difícil, de definición de uno mismo, donde empiezas a enfrentarte con lo que crees, con lo que tienes que luchar, ¿no? O contra quién tienes que luchar, contra qué ideas tienes que luchar para definirte a ti mismo. Entonces, no, es una etapa que tenemos idealizada los adultos, bueno, yo no, pero que tienen idealizada los adultos y que realmente es muy difícil. Pero además, en el Club de los Perdedores es una novela, pero dentro de ella das muchos mensajes de optimismo, de seguridad, de cómo salir de ese Club de los Perdedores o pertenecer al Club de los Perdedores, pero verlo positivamente. ¿Estoy en lo correcto? Más que de salir... ayer escribí una frase en Twitter que es todos pertenecemos a algún rebaño, el tema es elegir el correcto y que el nuestro vaya a un lugar mejor que el matadero, ¿no? Todos pertenecemos a algún grupo, todos somos parte de algo más, incluso los que somos externos, también pertenecemos a ese ser externo, ¿no? Entonces, más que mensajes didácticos, que para nada es mi estilo, yo escribo novelas, esta es mi 4ª novela publicada y no tiene ningún mensaje didáctico, ningún mensaje de moral, sino que está basado en historias que me compartieron mis mismos lectores. El Club de los Perdedores como tal, como está en el libro, como una página de internet en donde la gente puede chatear, existe ya, o sea, ya lo creé, ya existe. Y pasó como pasó en el libro, la gente empezó a platicarse sus cosas y fue una experiencia increíble porque ahí ya no sabes si el arte imita la realidad, si la realidad imita el arte. Pero ahí dentro de eso mismo dices, no son consejos didácticos, no trataste de educar, no trataste de enseñar. Pero el Club de los Perdedores y lo que has creado en la página de internet, de repente tiene una gran responsabilidad hacia los jóvenes, porque te ven como un ejemplo a lo mejor, o como una guía, o como alguien que sabe, o como alguien que les pueda ayudar. ¿Es cierto? ¿Cómo te ves tú en eso, Lore? Yo creo que toda la literatura juvenil y los autores que nos llama este género o que acabamos en este género, no es que seamos, bueno, yo no me considero una guía de nada, simplemente me considero alguien que vivió eso y que está compartiendo su experiencia. Yo lo único que quiero es contar buenas historias. Pero sí me inspiré mucho en los mails que recibí, en lo que he platicado con los chavos, en presentaciones que he hecho, por mail o por mismo Facebook de mis libros anteriores, me escribieron mucha gente y vi que están sufriendo esto, ¿no? Entonces me hice un viaje en el tiempo a mi propia secundaria, a mi propia prepa. Que ya dijiste que no fue la más agradable y más placentera de este mundo. No, la verdad es que en la escuela en la que yo iba no tenía nada en común con la gente que estaba ahí, la gente que leía éramos rarísimos, la gente que oíamos otra música éramos rarísimos. Y eso que no eran los tiempos de internet, hay que aclarar que no había internet, que no era el que tú estuvieras en el celular. Digo, por más que no te veas, eso era otra época en secundaria donde el libro sí era un libro, la gente sí lo traía y no es tanto, era el nerd el que leía. Yo siempre fui la ñoña, sigo siendo la más ñoña, y mencionabas que esto va para cierta edad de lectores y eso es interesante porque yo creo que la sensación de ser un loser o un perdedor no se acaba en la secundaria.
O sea, es algo que te sigue persiguiendo para bien o para mal. Yo siempre me he sentido la diferente, me sigo sintiendo la diferente y eso me ha definido mucho. Pero además también hasta para los papás es interesante porque el libro está escrito como un propio joven, como unos propios que lo están viviendo. Y casi puede ser como decir, métete en el libro y entiende lo que pueden estar sufriendo. Porque muchas veces pensamos, ¿cómo te fue en la escuela? Ay, re bien, me peleé con el otro. Y no te metes a fondo y no te acuerdas de lo que implicaba el, ay, me peleé, me molestaron. Ni siquiera lo sabes, porque además muchos niños o niñas ni siquiera te lo platican. Sí. O sea, la niña en tu portada llena de post-it, te prometo que no llegó a su casa a platicarles los post-its que le pegaron, ¿verdad? Sí, no. No, de hecho la editorial está queriendo comercializarlo hacia papás y maestros por esto, ¿no? Porque habla mucho de este mundo alterno que viven los chavos virtualmente, ¿no? Hay dos vidas paralelas, la vida de diario y la vida en internet. Y nosotros los adultos a veces decimos, bueno, que está todo el día en su celular o está todo el día en su tablet y no nos imaginamos que hay una vida real ahí, ¿no? O por lo Pensamos, menos ay, bueno, es una vida... O decimos, hijos, no puedes ya ni tener una conversación cuando el joven está teniendo conversación con 30 personas al mismo tiempo en un chat de WhatsApp o de Facebook, ¿verdad? Sí, es una vida alternativa que no podemos ignorar que está pasando. Y también lo que dices, ¿no? Que los chavos no hablan de lo que les está pasando y que luego también decimos, bueno, los adolescentes exageran, son O se lo cuentan, o no te lo dramáticos. cuentan a ti, se lo cuentan al chat. Curiosamente, lo cuentan en un Facebook, lo nadie. cuentan o a nadie. Sí, a mí lo que más me ha preocupado ahorita es ver casos de bullying extremo que han llevado desde a suicidio de chavos. Que hablas de eso en el libro, además, con una amiga de la protagonista, que ella piensa se va a suicidar. Sí, y te digo, de todos los correos que he recibido ha sido muy común esto, pero luego he visto noticias peores en México de chavos que han muerto por bullying, no porque se suicidan, sino porque están en situaciones extremas de violencia. Y ha habido, no sé si has visto o no, pero Ya sé que no te consideras una guía, asesinatos de Claro. chavitos en México por bullying. cosas extrañísimas, que le hicieron la novatada y pues se les pasó la mano. Eso es más gringo, pero acá Digo, estaban por decir jugando al novatada. secuestro, aunque estaban jugando a la violación, aunque estaban jugando, es escalofriante. Entonces esto está pasando, y ignorarlo y decir, bueno, eso no me incumbe, a mi hijo no le va a pasar. Más vale mejor si está Sí, hay que informado leer de el qué libro, ver lo que está sucediendo, pero dentro de ese mismo libro, para muchos adultos creo que tu libro puede resultar hasta chocante en el sentido, hace. Seguramente. por cómo está escrito, groserías, o sea, que es como hablan los jóvenes, pero que cuando nosotros queremos que hablen bonito, tienes groserías, tienes el chat, tienes escenas de los chats y cómo se van diciendo y entender que una GX es gracias y Que eso yo también me he tenido que mantener actualizada con los chavos, porque yo soy de otra generación. Pero, ¿qué opinas de esa manera de escribir y de que para algunos les cueste trabajo entenderlo? Porque hasta hace poco el libro era como un lugar sagrado, ¿sí? Donde aún se mantenía el lenguaje tal como se tendría que hablar y decir. Creo que ese como se tendría que es muy relativo, ¿no? El lenguaje evoluciona, el lenguaje se mueve todo el tiempo y que a los adultos nos choque cómo se comunican los chavos es porque no hablamos su idioma, nada más. Es un idioma igual de válido como cualquier otro. Y sí, creo que puede resultar chocante no solo por el lenguaje y no solo por la imagen del libro, sino porque hablo mucho de cómo los adultos no entienden, ¿no? Y es lo que me han transmitido los chavos. Los adultos no entienden, los adultos están cegados, los Pero eso ha sido de toda la no me vida. hacen caso. Siempre los jóvenes y todos siempre pensamos, cuando éramos jóvenes estábamos en la secundaria, que el adulto no nos entiende. Eso podríamos decir que, Sí, pero que el el tema de maestro no siempre me la hacen tiene. caso. O sea, cuando reprobábamos es que el maestro, es La culpa trae del contra maestro, la trae contra mí. Y llegabas con la casa y el maestro y el papá te decía, no es cierto, o sea, tienes que estudiar. Entonces, no, es que el maestro me odia. Y el otro me odia, y mi papá me odia, y mi hermano me odia, y él sigue siendo, es diferente. Tenemos que entenderlo a hoy en día diferente. ¿Sabes qué? Lo que me ha pasado mucho es que los adultos o los papás que venimos de otra generación, creemos que los chavos necesitan endurecerse, ¿no? Muchos papás piensan esto, ¿no? Bueno, antes a mí me molestaban y pues hay que defenderse y hay que fortalecerse. Y no todos los chavos vulnerables tienen la posibilidad de defenderse. Eso es muy importante digamos, separarlo, ¿no? A todos puede ser que nos hayan molestado, todos en algún lado somos minoría, todos en algún lado somos diferentes, pero hay chavos que no tienen los recursos para defenderse, que no tienen los recursos para seguir siendo fuertes y para sobrevivir y que van a atender a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que más es decir, si te estoy pidiendo ayuda, escúchame.
Si te estoy diciendo que estoy sufriendo, hazme caso, porque no lo estoy inventando, ¿no? Para que un adolescente admita que necesita ayuda, es porque yo creo que sí necesita ayuda. ¿Cómo captar esas señales de ayuda? Porque tú lo dices, para que un adolescente lo admita es muy difícil. ¿Cómo captarlas? Porque más de un adolescente, los amigos, o los papás, o los maestros, nunca lo entienden. Ni siquiera el propio amigo, como el caso de tu protagonista con los otros, que ella lo entiende, pero los demás no lo entienden. ¿Cómo captar esas señales? ¿Leyendo el libro del Club de los Perdedores? Pues mira, yo no soy psicóloga ni pretendo ser experta en bullying, pero creo que si conoces a tu hijo o a tu hija, la primera cosa es quitarse la venda de los ojos, ¿no? Porque todos los papás quieren pensar que sus hijos están bien, que a sus hijos no les va a pasar, que sus hijos... entonces la primera cosa es tratar de ver a nuestros hijos por lo que son, no por lo que queremos que sean. Y sí hay muchas señales que los psicólogos enlistan, ¿no? En los artículos de bullying que tienen que ver con dejar de comer, no querer ir a la escuela, no dormir bien, tener gastritis. La gastritis cuando yo era niña no existía en los chavos, no existía en los adolescentes, nadie decía tengo gastritis. No existían muchas cosas, hoy en día todo el mundo va a terapia. Todo el mundo está medicado, todo el mundo sí. Sí, hay un nivel de estrés muy grande y creo que tiene que ver con este nuevo mundo digital, que tiene un lado bueno y un lado malo. O sea, creo que es una moneda con dos lados. Tú no tienes hijos de esa edad. Si tuvieras hijos de la edad de 12, 10, hoy en día, el primero les darías tu libro a leer, definitivamente. No sé si me daría miedo que leyeran mi libro. Mis papás leen a veces mis libros y dicen, ¿de dónde sale toda esta violencia si tu infancia fue tan feliz? Sí, ¿verdad? Todo el mundo lo piensa, ¿verdad? Sí, mi hija siempre fue maravillosa, sacó 10 en la escuela. Es difícil porque nunca sabemos qué es ser feliz. Sacar los 10 o tener muchas amigas y todos queremos que sean amigos y luego les damos las libertades. Luego caemos en libertinajes de, sí, vete a la fiesta, todos. ¿Qué harías con un hijo de 12 a 15 años? Ya da más miedo lo que pasa dentro de los celulares y adentro de las computadoras que en la fiesta externa donde pueden estar, no sé, tal vez probando alcohol por primera vez o probando un cigarro. ¿Todo eso lo tocas en el libro? Te digo, como no tenía la intención de hacer una lección moral de, no fumes, no tomes, no, pues algunos chavos fuman, algunos chavos toman, o sea... Pero tocas qué sucede alrededor de todos ellos. Tocas un poco qué sucede alrededor del chavo que para no ser Club de los Perdedores, ¿sí? Quiere ser diferente y quiere adaptarse a los otros, o el que está en el Club de los Perdedores está implícito, o el grupo que forma el Club de los Perdedores que se relacionan entre ellos para ser diferentes. Están personajes de todos los estratos sociales, de estratos definiéndolo como estas jerarquías que existen en la adolescencia, de el cool, el popular, el molestado, el ignorado, el invisible, que yo viví y que todos vivimos, pero no tanto como para decir, mira, este está mal, este está bien, sino como existe esto, ¿no? Existe todo este tipo de gente. Y yo creo que hay muchas maneras de ser perdedor, ¿no? Muchas maneras. El perdedor en el sentido de mi libro, que es algo positivo, que es una redefinición de lo que es ser perdedor, que es simplemente ser diferente, ¿no? Atreverse a ser diferente. Que no es malo, al revés, puede ser muy bueno. Pues mira, yo que sufrí esta soledad porque nadie me entendía y porque yo escuchaba mi música y nadie la entendía, yo leía y nadie lo entendía, eso me definió a mí mucho, ¿no? Cuando yo tenía que decidir si ser lo que yo era o si arrancarme pedazos para pertenecer, pues yo tenía los recursos que venían de mi casa para seguir siendo lo que yo era, ¿no? Y decir, bueno, pues tú no entiendes que yo escribo, tú no entiendes que yo leo, tú eres el que está mal, ¿no? O pues no me interesas tú, pues voy a buscar amigos en otra parte, voy a buscar con quién me puedo relacionar en otro lugar. Y para mí mucho eso fue la literatura. Yo ahí encontré un espacio invaluable de mundos que yo podía habitar y eso me ayudó a definir lo que soy ahora y a cumplir mis sueños, que yo siempre quise esto, ¿no? Ser escritor. Y hoy llegando a un mercado muy interesante que es el de los jóvenes que difícilmente leen y que con tu libro pueden encontrar ese amor nuevamente por la lectura. Pues ahí van, yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Yo eso de que los adolescentes no leen también creo que ya empieza a ser un estereotipo. Creo que la nueva literatura juvenil que ha llegado mucho importada, pero que ya está empezando a crecer aquí en México, está haciendo que este estereotipo cambie poco a poco. Pues gracias por ayudar a que esto suceda, gracias por ayudarnos a comprender a los jóvenes, gracias por ayudar a los jóvenes a entenderse y ver que no todo lo que les sucede, ¿sí? Es raro, malo, bueno, ¿sí? Como tú dices por ahí en algún lado, no todo es color de rosa, hay que aprender a vivir con el gris. Exacto. Sí, el tema con la literatura juvenil es acompañar a los jóvenes en esta etapa de cambios para que
cuando acaben esta exploración, sean lo que ellos quieren ser y no lo que la sociedad les dicta que sean, ¿no? Si todos fuéramos iguales, no habría gente especial que hace cosas distintas. Así que, Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias. Te voy a